Brevemente quisiera mencionar esta obra de otro artista, Santiago Sierra, español, que reside buena parte de cada año en México y que sigue siendo español al punto de que en el año 2003 España lo nombró artista invitado para representar a ese país en la Bienal de Venecia. Y Santiago Sierra lo que hizo fue cerrar el edificio, la siguiente, del pabellón de la Bienal, de manera que el pabellón español que está dentro de la Bienal, de manera que cuando uno entraba se encontraba con esta pared construida muy rústicamente que impedía pasar y un pequeño cartel que decía: si quiere entrar tiene que ir por la puerta de atrás y presentar, donde encontrará dos guardias armados, y presentar el documento español de identidad. Sigue. Un crítico español que leí, ya que yo no pude entrar, explicaba bien qué eran lo que encontraban los que tenían el documento adecuado para ingresar. Dice, lo que encontraban era la siguiente: restos de la exposición de la Bienal anterior, o sea, restos del trabajo humano. Era algo que quería decir el artista cuando hablaba no solo de la prohibición a entrar en el pabellón de la Bienal como metáfora de el rechazo de los migrantes en España y en Europa, mucho más acentuado, como ustedes saben, en la actualidad con la limitación del espacio Schengen, y también hablaba del problema de la dificultad de representar a una nación. ¿Qué significa ser un artista nacional que tiene que representar a España si vive en México, si circula por bienales de todo el mundo, si enuncia desde muchos lugares, desde una historia contemporánea del arte, de las vanguardias, de las posvanguardias? ¿Cuál es el lugar de enunciación? ¿Y cómo representar un país? ¿Qué sentido tiene que en la Bienal de Venecia siga habiendo, como en la que está ocurriendo en este momento, casi 50 pabellones de diferentes países y por supuesto muchos otros países que no tienen pabellón? Traigo estos ejemplos porque de lo que se nos está hablando aquí en estas obras de artistas visuales, y podríamos traer otras también desde luego de la literatura y de la música, es cómo la hibridación ocurre hoy, como ha ocurrido en la historia de la humanidad miles y miles de veces, como asociación de elementos procedentes de culturas diferentes que se mezclan, que se combinan, que entran en choque, en conflicto, o de redes semánticas dentro de una misma nación, pero que tienen procedencias o reglas de significado distintas. Pero también la pregunta acerca de qué es lo que tenemos para representar, qué queda de la idea que teníamos de nación, de etnia, de grupo social, de clase, en una sociedad tan interconectada, tan entremezclada. Y aquí es donde me gustaría plantear el problema un poco más teóricamente. Cómo la metaforización, la combinación de redes semánticas distintas, usando elementos de una para hablar de otra, se ha ido modificando. No siempre hemos hibridado de la misma manera y la propia noción de hibridación ha cambiado. Miqueval dice: los conceptos no son solo operaciones objetivas y delimitantes. O sea, que si se dice una clase social, una nación, ¿qué es esto?, lo dice de una vez para siempre y ya no se puede modificar. Los conceptos, dice Miqueval, nunca acaban de fijar el sentido de los hechos porque ellos mismos no están fijos. Desconfiamos de las visiones sedentarias de los conceptos. Todo concepto tiene una historia, como mostraron ya Gilles Deleuze y Félix Guattari. Provienen de otros conceptos. Los conceptos son puntos de coincidencia, de condensación o acumulación de componentes de otros términos.
como un centro de vibraciones, dicen Deleuze y Guattari, cada uno en sí mismo y los unos en relación con los otros. Ningún momento de condensación es definitivo. Y agrega Michelbal, los conceptos son herramientas de la intersubjetividad, pues facilitan la conversación, apoyándose en un lenguaje común. Pedimos a los conceptos que sean explícitos, claros y definidos, pero los conceptos viajan. El título del libro del cual estoy tomando estas citas es justamente Conceptos viajeros en las humanidades. Los conceptos viajan de una ciencia a otra, entre la ciencia y el arte, entre el patrimonio y los usos de ese patrimonio. Se van formando en contextos, según la focalización móvil que efectúan entre objetos que cambian. Los conceptos no son representaciones verdaderas de una vez para siempre, ni su adecuación es realista, sino resultado de aproximaciones que buscan la organización efectiva de los fenómenos, una organización atractiva y que produzca información nueva y relevante. Dice en otro lugar Michelbal, los conceptos son teorías en miniatura, útiles siempre que estamos dispuestos a revisar su productividad y admitir su desgaste. Un concepto se puede ver como condensador de sentidos flexibles. Los diferencia de la gran teoría en no estar obligados por la rígida vinculación entre proposiciones. Los conceptos son centros de vibraciones, cada uno de ellos por sí mismo y en relación a los demás. Los conceptos resuenan en aras de ser coherentes. Y luego ella se pregunta, ¿y qué ha pasado entonces con el concepto de hibridación? Dice, quienes invalidaban el uso de ese concepto en las ciencias sociales porque tenía alusiones a la infertilidad en biología, lo han encontrado a veces impertinente para analizar transformaciones socioculturales. ¿Cómo es posible, se pregunta Michelbal, que el concepto de hibridación, que tenía como su otro un espécimen auténtico o puro, que era asociado a esterilidad y aparecía frecuentemente en el discurso imperialista con implicaciones racistas, haya pasado a indicar la riqueza de la diversidad y la creatividad de los encuentros y fusiones? Es posible porque viajó. Salió de la biología del siglo XIX, se encontró con la crítica literaria de Mikhail Bakhtin, fue reasumido por la crítica postcolonial en la India y, agregaría yo, por el pensamiento postfundamentalista de América Latina y de otras latitudes. Dado que al viajar los conceptos se vuelven flexibles, sus migraciones pueden ser entonces una ventaja más que un peligro. Me gustaría, para ir concluyendo y dejar un poco de tiempo para conversar, si desean, comentar que la hibridación actual no solo asocia contenidos de distintas redes semánticas, sino también soportes, arte y literatura intermediales. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en cierto modo, un mundo roto, sin narrativas ni imágenes totalizadoras que nos abarquen a todos, que nos den una visión omnicomprensiva del universo que habitamos. Esto, como sabemos, tiene una larga historia. Podríamos remontarnos al Quijote y quizá mucho más atrás. Podríamos pensar en el siglo XX en obras muy altas de la literatura como Joyce, las de Joyce, Ulises o Frederick Dourque, u obras como de Rayuela de Cortázar, en fin, muchas muy conocidas. No se trata en la literatura entonces de dar una visión del mundo coherente, sino de hacer resonar, como dice Michelbal, las contradicciones, las posibilidades de combinación, de pasar de un lenguaje a otro para poder decir mejor, o al menos para poder decirlo de otra manera. Esta es una de las tareas de la traducción, precisamente. Decía Paul Ricoeur en su libro sobre su serie de conferencias sobre la traducción, hay mucho que no se puede decir cuando se pasa de una lengua a otra, pero también hay la posibilidad de que una lengua sea hospitalaria cuando recibe un texto ajeno, porque
permite que eso que fue enunciado en castellano sea de pronto dicho de otro modo en otra lengua. Y hay algo que puede suceder ahí que puede tener como el asombro, el descubrimiento, el enriquecimiento entre las culturas y por supuesto de los hablantes de ello.